Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, lo que están escuchando por YouTube. Como saben, los días martes estamos haciendo unos estudios basados en una Biblia, aunque no, le aclaro siempre, no la estoy siguiendo al pie de los comentarios, pero estamos haciendo una Biblia reformada. En esta ocasión toca ahí los pactos. Aclaro algo, eh, es como una guía de referencia, porque ni siquiera voy a usar los apuntes que están ahí, porque en esta ocasión me toca hablar de los pactos. Y en esta ocasión me voy a valer de un material que voy a dar los créditos, que es de, ustedes creo que los conocen, que es del profesor de Samuel Reinigan, o sea, tiene varios libros, ahí yo tengo algunos de él, y este es uno que se llama Reinos y Pactos, lo he usado en otras ocasiones, creo que lo usé para hablar sobre eh, los reinos y los pactos, creo que era que es un reino, usé en esa época. Ya le di los créditos, entonces el Reinos y Pactos, el material y Samuel Rennigan. Y la parte que voy a tocar, porque según la Biblia que venimos estudiando reformada, toca los pactos. Entonces, lo que voy a hablar, primero vamos a ver qué es un pacto. Muchas veces nosotros hemos hablado acá, pacto, el pacto intratrinitario, el pacto de gracia, El pacto el de pacto de obras. obra, el pacto Sí, noético, o sea, el pacto abrámico, o sea, dicotomía ujú, es el pacto abrámico, abrámico. el mosaico, davídico y el nuevo pacto. Pero, ¿eh? No saludé. Ah, perdón, sí, que descorté, que fui. En esta ocasión solamente está ahora la hermana Diana. Perdón, fui descortés. Si quiere saludar a la hermana Diana, Buenos días a todos los de los grupos y a los que nos escuchan por YouTube. ahora sí. Sí, lo siento. Eh, Vamos a ver qué es un pacto, porque he hablado mucho hablando de los pactos, pero ¿qué es un pacto? ¿Cómo es la definición de un pacto? Se necesitan dos. Exactamente, justo eso es una de las cosas que vamos, de las tres cosas que vamos a hablar primero. O sea, primero vamos a hacer la definición de un pacto. Vamos a tocar tres cosas en el día de hoy. Acuérdense, tengo esa Biblia, pero no estoy usando al pie, vamos a decir, al pie de página todo lo que dice en la Biblia ahí. Lo primero, son tres cosas las que vamos a considerar. Primero vamos a estudiar la definición de un pacto, ¿sí? Después vamos a ver el material y la forma de un pacto. Y vamos a ver, después vamos a cerrar, vamos a hacer con lo que es un cabeza federal, la importancia de un cabeza federal en un pacto. Algunas cosas yo sé que lo conocen, pero esto de la definición de un pacto, creo, no me acuerdo si lo he dado cuando he dado esa serie de la confesión, no me acuerdo porque fue amplia la que dimos y varias veces dimos, que me tocó Gálatas, pero es bueno que lo recordemos, la definición de un pacto. En las escrituras lo van a encontrar de diferentes formas. Sí, está bien. ¿Sí? Pero la que vamos a usar en esta ocasión para definir un pacto es esta. Un pacto, si quieren anotar, un pacto es un compromiso sancionado. Un compromiso sancionado. Y ahora vamos a ver por qué es así. Vamos a decir, se lo define de esta forma un pacto. Porque en un pacto, vamos a decir, o en un pacto, en un acuerdo, vamos a decir, son cuando se comprometen dos personas. Escuchen, en esta ocasión yo sé que la hermana sabe lo que estábamos hablando antes del estudio, ¿no? Que no son iguales. Ahora vamos a llegar a eso. Pero un pacto no es un compromiso. ¿Sí? Cuando se comprometen vamos a decir, dos iguales, dos personas. Ahora voy a dar un ejemplo. ¿Sí? No es lo mismo, vamos a decir, este pacto de Dios, o sea, como en la humanidad. Ejemplo, vamos a decir, en estos días, yo me acuerdo que nos habían invitado a comer una comida del país de la hermana Diana, que se llama Bandeja paisa. bandeja paisa, se llama. Y yo no he comido, digo, bueno, vamos a ver, era alguien del país de ella, digo, eso es un compromiso. Se comprometen, sí, yo voy a venir acá a tal hora, bueno, hasta la hora, listo, hecho, la hagámosle, así como dice, ¿no? Ujú, Hágale listo, pues, hágale pues. hágale pues. Y no apareció, o sea que no podía. Bueno, ¿qué pasa? Es un compromiso. ¿Hay alguna sanción? No, no hay sanción, No, porque no, solo no, moral. sí, bueno, sí, moral nada más, o sea Nada que más. quedó mal la persona. Pero no es lo mismo, vamos a decir,
que por eso un pacto no es lo mismo que una obligación. En un pacto hay sanciones. ¿Sí? ¿Qué es esto? Bueno, estas sanciones van a garantizar que ambos, vamos a decir, partidos, por decirle, tienen que actuar conforme a ese compromiso en Ujú. un pacto. Y si no se cumple, hay sanciones. ¿Sí? El ejemplo sería, vamos a decir, de un matrimonio, aunque hoy no Ujú. se respeta y no se valora lo que es un matrimonio, pero es mucho más que ponemos, yo me pongo una argolla, que más adelante el autor lo habla, no significa que lo pongo para que está ahuyentar supuestas personas, o no hay un compromiso, yo me comprometí y hay sanciones también, ¿sí? Sí, entonces, pacto, vamos a decir, tienen que actuar de acuerdo a ese compromiso o conforme al pacto. Si viola la persona ese pacto, por supuesto que van a haber consecuencias. Más Ujú. adelante vamos a ver lo que ustedes conocen, lo que es el pacto de obra. No se preocupe que no va a durar mucho. Algunas cosas las voy a hablar por arriba y otras no. Entonces, no es lo mismo, vamos a decir, que un acuerdo. Mañana te llamo tal hora para una encuesta, vamos a decir, laboral. Y no me llama. O mañana nos encontramos. No, eso no es un acuerdo, no es un pacto. ¿Sí? Un pacto, vas a decir, sí, es un compromiso, pero es un compromiso con sanción, a diferencia de otros, ¿no? Es un compromiso, pero sancionable, ¿sí? Si una persona no mantiene o respeta las condiciones, eso, entonces en el pacto, o sea, el pacto con Dios, hay estas sanciones. Eso es Ujú. importante. Ahora estamos hablando de estos pactos, cuando hablamos del pacto con Dios, o pacto divino, si quiere decir, o pacto divino, que yo tengo un libro de A.W. Pink, que se llama Los Pactos Divinos, que está allá aquel gordito. No es lo mismo que los pactos que se hacían con los reyes o otros pactos. Este es un pacto, está hablando del pacto con Dios. Y olvídese de esos, perdón, voy a decir chanta, que anda a decir que pactar con Dios. No, no es eso. Pero con dinero, porque Sí, ellos... con dinero, dice, no se puede, porque vamos a ver que cuando se pacta con Dios, ahora te vamos a hablar un rato, no se deje engañar, esto no es de parte del tema, pero usted no puede entrar en un acuerdo con Dios. Obvio. Es Dios el que entra en acuerdo con el hombre. Ujú. Él es el que entra y hace acuerdo y dice cómo va a ser. Por eso no le queda su chanto que dice, hacer, no, ¿cómo? Es como un vasallo o un esclavo Eso es justamente lo que va, justo es el tema. ir al rey a hacer un pacto con el rey. O sea, es algo que no tiene poder, no Sí, tiene autoridad, no tiene nada de eso para ir a hacer un pacto, un vasallo o un esclavo, ¿no? justamente lo que tenía que hablar, es justo eso. Es largo lo que tengo que hablar, tengo 3 hojas, es un libro grande, no me va a dar tiempo en un breve estudio hablar, abarcar tanto, pero las definiciones por lo menos las vamos a hablar. Entonces es importante decir que en un pacto entre Dios y los hombres hay dos partidos, pero escuchen, pero los dos partidos, como decía la hermana Diana, no son iguales. Aunque están implicados dos partidos, vamos a decir, los partidos no son iguales. ¿Por qué? Porque el hombre no está a nivel de Dios. Entonces no puede, no son las mismas las condiciones. Entonces, y estos pactos, escuche, no son opcionales. No, el hombre dice, no, pero esto no lo puedo hacer. No, no son opcionales, son como Dios los dice. Dios, escuche bien esto, impone sus pactos y lo hace como soberanamente. ¿Sí? No es que el hombre dice, Dios dice, bueno, ¿querés hacer? ¿Lo podés hacer? No, Dios dice, haz esto y vivirás. Vivirás. No lo haces, morirás, pero no lo puedo hacer por la misma. No, haz esto, es soberanamente. Dios impone un pacto. El hombre no le puede estar diciendo, hago esto, te doy, como dicen, perdón, algunos chantas, te doy el diezmo y vos me tenés que bendecir. No, no Ujú. es así. No es así. Entonces estamos hablando de un pacto y los pactos los impone Dios soberanamente y Él como quiere. ¿Sí? Es importante que podamos entender eso. Dios es el que impone soberanamente. Acuérdense, un ejemplo de esto, ¿cuál es? El de Adán, ¿se acuerda? Sí. En el pacto de obra, esto sí ya lo saben. Que ¿qué le dijo? Que si cumplía tal cosa, Dios que le prometió que iba a tener vida eterna. ¿Se acuerda? A Noé también, que si salía de ahí, que iba a tener? Bueno, iba a estabilizar el mundo, si iba a salir todo Ujú. eso. Ustedes saben más allá, se iba a mantener, porque si Dios destruía todo eso, pues no iba a venir la simiente prometida. Ajá. En cada cosa Dios le promete a uno de ellos. Creo que a Abraham también le promete bendición. Esta vez y bendeciré todas las naciones. Creo que en Génesis 12. De ti serán bendecidas todas las naciones. Todas ¿Pero las quién? naciones. Bendita por qué?
porque Ya ahí iba a vendría venir Cristo. el Mesías, iban a Ujú. ser bendecidas, ¿no? Eso lo habla creo que en el libro de Gálatas, por ahí, ¿sí? Y lo mismo que lo prometió a los israelitas, que si cumplían ciertas cosas iban a entrar a la tierra prometida, ¿sí? Pero tenían que hacer ciertas cosas para que venga la bendición. En este caso, hay ciertos pactos que vamos a hablar ahora, que uno, en este pacto, el hombre tiene que hacer algo para obtener una bendición, tiene que obrar, para que Ujú. se pueda Una entender, obra, sí. a diferencia del pacto de gracia que vamos a llegar. ¿Sí? Pero Dios impone, Dios soberanamente dice, haz esto. Ahora los pactos, aunque es un pacto, son diferentes pactos, vamos a decir, pero entra en acuerdo, vamos a decir, vamos a ver más adelante, en un ratito, con un cabeza, Ujú. con un federado, si quiere decir, un representante. Si él obtiene esas cosas, todos son bendecidos. Eso más o menos se acuerda. Entonces, vemos que un pacto, ahora que estamos viendo, es un compromiso con sanción, sea la que sea. Hay una ley, debes hacer esto. Si no la haces, viene tan sanción. Si la cumples, viene la bendición. Ujú. Pero todo esto es, vamos a decir, de cómo, impuesto Por Dios. soberanamente por Dios. El Ujú. hombre no entra. Como decimos en Argentina, no sé si en su país está mal el ejemplo, pero el hombre acá, perdón, pero hay un dicho, no sé si es malo o bueno, en la Argentina dice no corta ni pincha, o sea, Ajá. no, él no opina, vamos a decir, él acata nada más Ordena, sí. lo que Dios dice. Entonces es importante, vamos a decir, que Dios siempre que interactúa con los hombres, interactúa por medio de un acuerdo o va a ser un pacto. Ujú. Entonces, un pacto tiene dos, hasta ahora vimos, un pacto tiene partidos, pero estos dos partidos no son iguales. Está Dios y el hombre, pero no son iguales. Son impuestos, vamos a decir, soberanamente por Dios. Eh, la parte de dos son impuestos soberanamente por Dios. Y tres, estos pactos tienen un propósito. ¿Cuál es? Siempre es el bendecir al hombre. El problema es que el hombre no puede cumplir eso. Pero la intención de Dios, ¿cuál es? Es bendecirlo. En cada una de las cosas quería bendecir al hombre. El problema es que el hombre no pudo obtener eso, ¿sí? No sé, Dios interactúa, vamos a decir. En esta ocasión no voy a utilizar la confesión de fe 1689 del capítulo número 7 que se llama de los pactos. Porque no estoy hablando ya de eso, de esa posición. Estoy hablando ahora una definición de pacto nada más. General. Ujú. Porque General. es importante, creo que ya hablamos mucho del pacto, pero si ustedes ven en la confesión, en capítulo número 7 yo acá no la tengo. ¿La Aquí la tenés ahí? tengo, Ah, sí. genial, Ajá. si la tenés ahí. Tranquila nomás, pero en el capítulo número 7 hay una parte que es muy importante, donde dice que Dios cruza ese vacío, como se dice, esa distancia soberana, y condesciende para tratar con los hombres. Y esto lo hace por medio de los pactos. Creo que en la confesión utiliza una parte como que Dios, la distancia esa, ¿qué dice? Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Ahí está, muy bien definida la confesión, el capítulo número 7 de su punto número 1. Entonces es Dios que cruza ese vacío soberanamente, a esa distancia, y condesciende para tratar con los hombres, porque la distancia es muy grande, el hombre no puede subir. Dios tuvo que descender, encarnarse, ¿sí? Pero estamos hablando ahora todavía no llegamos ahí, donde Dios le dice que Él es Dios y Dios iba a ser, yo seré Dios, iré delante de ti, pero tú tienes que hacer esto. Lo que sea, con Moisés, tenés que hacer esto, yo te voy a respaldar, entrar con tal cosa, pero hacelo. ¿Mm? El hombre tiene que hacer algo. La circuncisión, por ejemplo. También, Tenía que hacer el el hombre hombre eso. tiene que hacer algo, siempre tiene que hacer algo. Ahí vemos que en el pacto de gracia, vamos a ver que el nuevo pacto no lo tiene que hacer. O sea, ya es diferente. Ujú. Aunque sí tiene que hacer algo también, pero no, es creer, por supuesto. Ujú. Pero acá no. Entonces el Dios le dice, soy tu Dios, tienes que hacer tal cosa. Y está, vamos a decir, el confederado, o sea, la persona que lleva a cabo, o el cabeza, en este caso, que lleva, el que sea Adán, Noé, trata con Noé, hace un pacto, hace con Abraham, tiene que hacer algo, él tiene que moverse, no se queda así quieto. Ahí Ujú. está la obra. Pero si llega a violar eso,
hay sanciones o hay consecuencias. Siempre. O sea, en todas las cosas. Siempre el ejemplo yo del matrimonio. Una persona no puede hacer lo que quiera sin que no pase nada. Hay un acuerdo pactual o matrimonial, si quiere decir lo mismo, un acuerdo entre Dios y el ejemplo, cabeza Jesucristo y la esposa la iglesia. Hay un acuerdo. Entonces un pacto es un compromiso, lo repito varias veces para que quede sancionado. Hay diferentes obligaciones, y aunque los pactos son diferentes, porque Noé tenía que hacer una cosa, Abraham tenía que hacer otra cosa, pero si desobedecían siempre había sanciones, siempre lo mismo, ¿no? Ahora vamos a entrar en algo que se conoce o es como la materia y la forma de un pacto. Yo lo resumí porque el autor, perdón, iba a decir Hendrickson, es otro, Samuel Reinigan lo explica de una forma que es un poco difícil y el tiempo no da ahora para poder estar hablando de esto. Pero él va a hablar de la materia y la forma de un pacto. Yo lo resumí sencillamente para que se pueda entender que él va a hablar del pacto de obra y el pacto de gracia, aunque hace una introducción casi de una hoja larga para explicar, porque el libro es muy amplio, mire, es amplio, tiene muchísimas hojas. Pero él habla, vamos a decir, de los anillos, del material del anillo, que puede ser oro, blanco, del material, la forma. Yo todas esas cosas las obvié para ganar tiempo, ¿no? Pero vamos a hablar del material, la segunda parte, pues son tres las cosas. Ya definimos lo que es un pacto. Ahora vamos a ver el material y la forma de un pacto, ¿sí? Y lo que difiera, vamos a decir, él empieza a hablar, perdón, sobre esto, pacto de obra y el pacto de gracia. Acuérdense, yo lo resumí, ¿eh? Si quiere lo puede encontrar, si alguno está escuchando, creo que está para descargar, el libro lo puede encontrar gratis, creo que está gratis, ¿sí? Vamos a empezar con el pacto de obra. Yo sé que estas cosas lo saben, ya hablamos. Cuando hablamos, vamos a decir del pacto, tenemos que hablar del pacto de obra. Acá él no habla, no sé si lo habla más adelante, pero ustedes saben que hay un pacto atemporal, un pacto intratrinitario, ¿sí? O el pacto de redención, creo que le llaman algunos. Él no lo toca acá, ¿está? Él acá se aboca solamente a tocar el pacto de obras y el pacto de gracia para hacer una definición. Acuérdense que estamos hablando de definición, porque yo no sé por qué no lo tocará el autor, Renigan, porque escuche, esto de lo que estoy hablando no está en el libro. Yo creo que no lo toca porque ese acuerdo fue entre Dios, o sea, no, son iguales. O sea, padre e hijo no hay. Acá estamos hablando de este pacto porque entre Dios y nosotros, que no hay igualdad. Pero no sé si es por eso, de verdad no estoy diciendo que es así, yo especulé. Solo por eso que él entra de entrada con el pacto de obra. Bueno, ahora sí entro a lo que él dice. En la materia, él habla del pacto de obra. Yo lo voy a resumir. El pacto de obra, acuérdense que se basa en esto. Haz esto y vivirás. Entonces, ya en donde usted lo encuentre, en lo que sea, en el pacto noético, usted no apareció. Claro, pero si él no hacía el pacto, no hacía el arca de Noé, ¿qué pasaba? Perdón, el arca de Noé, el arca, ¿qué pasaba? Iban a morir. Si no se circuncidaban con Abraham, ¿qué pasaba? Iban a morir porque acuérdense cuando incluso Moisés se olvida y sale el encuentro a matarlo. Siempre había algo que cumplir. Tiene que cumplir para vivir. Entonces la idea de este pacto de obra es que tiene que hacer una obra para alcanzar un premio. Yo para alcanzar un premio, que voy a tomar un poco de jugo. ¿De qué estuve hablando? No, usted tiene que hacer algo. Ejemplo, Argentina, mi país, tuvo que ganar ciertos partidos para obtener la copa. No se la dieron porque, como dicen algunos, que estuvo ahí todo arreglado. No, tuvo que hacer, usted vio una jugada que pasaron, eh, más allá que dice que los árbitros, tuvieron que obrar para obtener un premio, ¿está? Bueno, si hacen eso, van a tener eso. Si no lo hacen, fallan otros. Bueno, en este caso hicieron, y esa es la idea. Hacen eso, vencen esos y van a poder obtener. Eso es, haz esto y vivirás. Pero tienen que hacer algo, cumplir ciertas leyes vamos a decir, esto es importante porque cuando usted entiende más adelante, tiempito vamos bien, 19 minutos.
¿por qué? Dice, ¿por qué tengo que aceptar a Jesús en tu corazón? No entienden de que están bajo un pacto quebrantado. ¿Y qué debo hacer? Nada, porque ya está quebrantado y ya está. No se Ujú. puede cumplir. Ya no estamos debajo, aunque ese pacto está vigente, el pacto de obra, ya no podés hacer nada. Estamos en un nuevo pacto, es diferente, ya no podés, ya está quebrantado, sos deudor. Es importante que el ser humano nace bajo esto. Tiene que saber que Dios es soberano. Entonces es importante poder entender esto. Las sanciones, vamos a decir, el pacto de obra, vamos a decir, el confederado, o sea, vamos a decir confederado, vamos a decir el cabeza, que vamos a ver después en el punto 3 el cabeza, o que Dios trata con una persona, trata con un cabeza, con un hombre. Este cabeza, o este confederado, si quiere decir, o representante, la palabra que a usted le parezca mejor, o se asocie mejor, tiene que lograr algo. Ujú. Ejemplo, disculpe, lo toco porque siempre toco el mismo tema, no va a decir que es un fanático. Pero cuando estábamos acá, Argentina dice, uy, va a ganar. Nosotros, yo no corrí porque si corro hasta la cuadra de esquina me canso. Ujú. Pero, ¿qué dijo Argentina? Vamos a ganar. Sí, vamos a O ganar, y después dijimos, ganamos, dijimos argentino. ganamos. Pero yo no hice nada, Ujú. no hice nada, Sí, pero porque ganamos. representaba a todos. Claro, eso es lo que quiero que entiendan. Entonces el confederado, el cabeza, representa. Si él logra alcanzar algo, todos los que están así son victoriosos y dicen, bien, ustedes saben a dónde voy. Adán no logró eso. Era el cabeza o representa. Y los otros pactos, bueno, porque cumplieron ciertas cosas, nunca pudieron cumplir nada, pues ya estaba roto el primer Desde pacto el de obra. inicio, claro. Entonces es importante que este pacto, o el acuerdo, este pacto de obras, el confederado ganaba, podía ganar o merecer o podía perder o sea, y recibirla, vas a decir, pero él tenía que cumplir y ser obediente para tener ese premio. Acá no sé si lo dice él o no, pero yo lo resumí, pero el pueblo, no sé si lo dirá él, el pueblo, yo le voy a me adelantar cualquier cosa, iba a obtener esas bendiciones. Dios trata, ahora lo voy a explicar más acá porque acá adelante vamos a ver un poco de la membresía de lo que están, cada uno está en una membresía, aunque no lo crea. Ujú. A eso lo vamos a ver entre las estás en la membresía, bueno, está un representante para que me puedan entender mejor. Sí, cada... Pertenece a una membresía, como en la iglesia, o sea, no, yo no pertenezco, sí, pertenece o a Adán o a Cristo. En uno de esos estás miembro muerto, miembro vivo, pero la Ujú. humanidad está así. Pero estas sanciones, vas a decir que no cumplía confederado, no solo iba a ser para él, sino que para todos los que representaba él. ¿Se puede llegar a entender? Sí, Entonces, ahora el pacto, eso fue la definición del pacto de qué? de obras. De obras. Ahora vamos a ver un poco el pacto de obras. Es diferente. Aquí creo que tienen una. Después, si le sacar una foto de esto, alguno quiere. Él hizo como un esquemita para tener la diferencia entre un pacto de obra y un pacto de gracia. Entonces, la diferencia del pacto de obra, que esta ley más está estable, tiene que hacer algo y cumplir algo para obtener una bendición. El pacto de gracia es diferente, es un pacto establecido en promesas, no en hacer. ¿Qué debo hacer para vivir? Nada, no puedes hacer nada. ¿Qué debo hacer? Creer. Cree y vivirás. Entonces, este pacto es diferente, el pacto de, vamos a decir, el pacto del nuevo pacto, si quiere decir, o el pacto de gracia, como le dicen algunos. Para disfrutar de las bendiciones de este pacto, lo único que tengo que hacer es que es recibirlas. Por eso es Iglesia Bautista de la Gracia, por gracia soy salvo por medio de la fe. Oh, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ujú. Es una promesa creer. Es una promesa, es creer. Yo debo creer. Bueno, sabemos que esta fe es otorgada por Dios, también es Claro, por gracia. también. Pero a diferencia del otro que yo tengo que hacer algo, más allá que tengo que hacer nada, bueno, sí, tengo que creer. Pero ese creer incluso, como decía hace años, viene en el Proviene. paquete, Dios lo da. Ujú. Pero es una diferencia entre el antiguo pacto. Incluso yo no sé por qué hace Dios estas cosas, pero cada vez que doy los estudios acá, los martes, el domingo tengo que hablar de algo parecido. El domingo justo tengo que hablar de 2 Corintios capítulo 3 entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, o los pactos.
¿sí? Uno pacto de mejor pacto, como dice Hebreo, un pacto de gloria, vamos a decir, y el otro antiguo pacto. Pero voy a mostrar algunas cosas. Entonces, yo no sé por qué el Señor siempre une estas cosas así. Pero tengo que hablar. Entonces, el nuevo pacto se trata, vamos a decir, para disfrutar estas bendiciones tengo que recibirla. Ese es el pacto de gracia. ¿Eh? Dios promete estas bendiciones, pero no en este nuevo pacto no dice, haz esto y mira, lo que dice el Señor para este pacto, que la tenemos, que la promete, pero la da por gracia, gratuitamente. ¿Sí? No tenemos que hacer nada para ganar o merecerlas. Entonces, Él promete hacer algo, ya saben que lo hizo por medio de Jesucristo, y nosotros solamente tenemos que Sí. recibirla. Entonces, es eso. Ese acuerdo ya sabe que es otro pacto que acá no aparece. No sé si Él lo tocará, lo vuelvo a decir, que es el pacto intratrinitario que Dios hizo con Padre, con el Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Que Él le Ujú. prometió al Hijo, que si Él le Que dice los que ese te, acuerdo que dice, Padre, lo que me diste ninguno se antes. perdió, ajá. Ese es otro pacto, acá no lo toca él. No sé por qué serán las razones. Pero en ese pacto de obra que habla acá este autor, que es Renigan, o sea, sigue hablando sobre el pacto de obra que las sanciones se dirigen al confederado, que él tiene que guardar esas condiciones que ya los vimos. ¿Eh? Y en el otro pacto ya él promete las promesas, y las sanciones van a decir, garantiza la entrega o el reparto de las promesas. ¿Sí? En este caso, por supuesto, ustedes saben, cuando vino el Señor Jesucristo, o sea, Él cumple ese nuevo pacto. Acá no Ujú. creo que no lo toca Él, pero ustedes saben, Él es nuestro cabeza federal y todo, nuestras inmundicias y todo cayó sobre Él. Y las bendiciones que Él logra, o sea, el Padre que le da, Ujú. pasan a ser todo lo que era, que vamos a tocar en el punto 3 para Todos cerrar, los se que nos pasa. representan, todos los que están en Cristo, Cristo nos representa. Sí. Ahí vamos a ese punto. Entonces la Biblia habla sobre esto, porque muchos dicen, no, esto lo inventaron los reformados en el siglo XVI y XVII. ¿Cómo es esto de explícito o implícitamente? Aunque no aparece bien ahí, en el Nuevo Testamento está La idea la idea implícita. implícita. En Romanos capítulo 4, versículos 4 y 5, Pablo está hablando de la justificación. Pero ahí vamos a decir, está hablando o divide las dos formas de intentar obtener esta justificación. Una que puede obrar para ganar o tener una deuda, o puede recibirla para obtenerla. El texto es este. Pero al que obra no se le cuenta como el salario, como gracia, sino como deuda. Más al que no obra, sino que cree en él, que cree en él, dice el texto, que justifica el impío, su fe es contada por justicia. Y después, está haciendo como un contraste. Después en Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, lo vuelvo a repetir, Romanos capítulo 5, versículo 12 a 21, que no lo voy a leer, pero también habla casi el mismo argumento. Hay un contraste entre lo que hace uno, o sea, por el pecado entró la muerte, y lo que logra, y lo que logra otro, que es el Señor Jesucristo. Que Ujú. vamos a decir por él, todos somos, vamos a decir, Dentro de la beneficiados, vida eterna. justificados, ¿sí? Entonces, sí vemos eso que Pablo, también en el capítulo 11 versículo 6, si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia no sería por gracia. Y Gálatas 3:18, que si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Entonces, vemos que, o sea, ahora no, no está más vigente, pero en un principio, en el pacto de obra que quebrantó a Adán, sí estaba, ahora ya no, ya no. Pero él podía obtener ese premio, o en este caso la deuda, que logró, y que la humanidad cayó. Pero lo que quiero que quede en su mente, estamos hablando de definición de un pacto. Ujú. Por eso que es importante, la humanidad está ahí, es deudora, le debe a Dios, y la paga de esto es la muerte. Si Dios Ujú. entró en acuerdo con la humanidad. A diferencia de que Dios es bueno y misericordioso, que entró con el pacto de gracia, o sea, el pacto de gracia que conocemos nosotros, ¿sí? Entonces, el pacto que vemos primero, la definición del pacto, o sea, era un pacto sancionado. Hay una ley, Ujú. debe obedecer este confederado, que es conocido como el pacto de obras. Pero en el pacto de, vamos a decir, de gracia, está, en medio de la ley está la promesa. Ujú. No hay que cumplir para obtener. Esto, escuche,
Esto es importante. Entonces estamos libres de la ley y hacemos lo que queremos. No. No, Es que, como tengo que hablar el domingo, que tengo que hablar de esto, que Cristo nos libró, pero nos libró de la maldición de la ley, la ley sigue no de la vigente. ley moral. La ley igual sigue vigente. Claro, la promesa para obtener eso fue cumplida por Cristo. ¿Cómo? Sí, gracias. Perdón. En su vida activa y en su vida pasiva. Él cumplió. Ahora no tengo que hacer, debo creer. ¿Ve la diferencia del pacto de obra? Hay una ley que debo cumplir. En esta no, hay una promesa. ¿Sí? ¿Y cómo lo obtengo? En el otro era, para obtener vida tengo que obedecer. Esto tengo que recibir. O tengo una recepción, o admitir, o recibir, o por fe. ¿Se da? ¿Ve? A diferencia, acá está en el código. Y el confederado, o sea, era el con que Dios trataba. En este caso no, está tratando Dios. Dios dice, yo voy a hacer esto. ¿Cómo? Sí, yo lo voy a cumplir. ¿Cómo? Sí, ustedes saben, me voy a encarnar, el Hijo voy a venir a cumplir. No hay nadie que... Entonces, lo que quiero decirles es que es un pacto seguro. No depende de usted, hago, pero peco, sí, es posible. Entonces, si no vive una vida de pecado, está bien. Pero si vive una vida de pecado, es posible que no nació de nuevo. Si usted nunca busca a Dios, vive como quiere, después dice que es cristiano y que forma parte del nuevo pacto, no es posible. Porque Dios nos libró de la maldición de la ley para que andemos en obediencia de vida bajo esa ley. Entonces yo debo caminar, formar parte del pueblo de Dios, estar dentro del pueblo de Dios. ¿Sí? Este es el pacto de gracia. Debo creer. Bueno, vamos a ir por lo último para ir terminando. Porque recién 31 minutos, son las 11:36. Tenemos todavía bastante tiempo para hablar, ¿sí? Y esto ya sé que lo conocen. Vamos a cerrar con esta parte nada más. Es la cabeza federal de un pacto. Bueno, vimos entonces hasta ahora. ¿Qué vimos? Vamos a hacer un pequeño repaso para concluir. Vimos, punto 1, estudiamos la definición de un pacto. ¿Qué es una definición de un pacto? Lo vuelvo a decir. Es un compromiso sancionado. Muy bien. Eso. Tiene que hacer ciertas cosas. Si no las hace, hay consecuencias, ¿sí? También estudiamos la materia y la forma de un pacto. Resumidamente, ¿qué hay? Bueno, el pacto de obra y el pacto de gracia. ¿Sí? Y ahora vamos con la cabeza federal. Bueno, vamos a decir que esta parte esencial de un pacto, ¿cuál es? Hay un cabeza. El que va a representar y va a definir todo. O lo gana o lo pierde. Es de que dependemos nosotros de él. Entonces, el cabeza federal es alguien, más que un individuo que representa a los demás, al grupo, encima a la humanidad. Hay uno que representa a la antigua, vamos a decir, raza humanidad, que es Adán, y ustedes saben, y es Jesucristo. Ahora, en una familia, ¿quién es el que, vamos a decir, bueno, ya lo dije, ¿quién es el que representa? El hombre. El hombre, Dios trata, y por eso digo, el hombre es responsable de un hogar, él tiene que conducir, gobernar, y no lo hace tiranamente. Él lo tiene que hacer, tiene una copia de la ley, y por eso un cabeza tiene que dirigir y gobernar bien. No hay dos cabezas acá, ¿eh? No está la mujer, ni el hombre, ninguno. Los dos son coherederos, pero uno es responsable y Dios trata, dice Adán, y trata con él. Y ambos son coherederos y entre los dos se ayudan y entre los dos llevan. Pero Dios trata con un cabeza. O sea, esto es el cabeza, el que representa tanto ahí en la iglesia. ¿Quién trata? Bueno, el representante de gobernar, grande, chica, lo que sea, se llama gobierno eclesiástico, se llama pastor. Trata con él. Los beneficiados de esa congregación es de acuerdo como ese hombre vaya estudiando, dirigiendo, gobernando bien la iglesia. Ya le gusta el pim pum pan y las cosas del mundo, van a ser mal beneficiados a la congregación, Claro, a menos que huyan. ¿Sí? Pero Dios trata. Entonces, ahora, él es, vamos a decir, el cabeza, vamos a decir, el que gobierna, el que actúa, el que representa a la familia. No es que está atrás, el cabeza no es el cola. O sea, pero en esto no lo tome como la prosperidad. Él va adelante. Entonces, es la cabeza. Entonces es importante. Dios trata con la cabeza. ¿Sí? Y eso ustedes lo ven en la Biblia, en todo el cuerpo, todo eso. ¿Sí?
Entonces es importante que podamos... Entonces Dios trata o hace los pactos o tramita estos pactos con el cabeza federal. Es con el único. Este cabeza o este representante, este individuo va a representar a todo el grupo. Y bueno, en el Antiguo Testamento ustedes lo ven. ¿Cuál fue el primer cabeza de la humanidad? Fue Adán. Siguió con Noé, Abraham, David y ahora el Señor Jesucristo. Siempre hay un hombre, un cabeza. No dice, ahí no dice Eva, no dice la mujer de Noé, no dice Sara, no dice la mujer de David. Trata tratando con un hombre. Y esto no es machismo, para que puedan entender. Dios trata con el cabeza. Estos son lo que representan, vamos a decir. Es el orden que Dios estableció. El hombre que Dios, el orden que Dios estableció. Y representa a este grupo. Entonces, escuche, ahora vamos a hablar un poco de la membresía, entonces del pacto. Si el cabeza representa a alguien en la creación, tanto en la antigua creación o esta nueva creación que está en Cristo Jesús, hay una membresía. O sea, si hay un cabeza, hay manos, piernas, ¿no? Que conforman ese cuerpo. Bueno, en la humanidad hay dos cabezas, vamos a decir. Está, pueden decir, los que representan la raza caída, que cabeza que Adán, y ahí dentro de esa membresía hay gente. Por eso yo lo digo hace años. Quizás usted me ha escuchado decirlo de otra forma, que no le gusta mucho. Yo digo, no, usted está dentro de una membresía, o es Adán, o la membresía dentro de Cristo. Bueno, solo que usted me escuchó esto, escuche. ¿A usted es hijo del diablo o hijo de Cristo? Claro, eso le duele. Pero lo mismo, está dentro de una membresía. Claro. Bajo el padre Satanás, Cristo dijo, vuestro padre es Satanás. No, somos hijos de Dios. No, si vuestro padre fuera Dios, hiciera esto y creería esto, que me creería y andaría de acuerdo. No que sí, Señor, y hacen los que quieren. Entonces la humanidad está representada por unos cabezas y la humanidad está dentro de esa membresía. Escuche, yo sé que esto fuera del estudio, pero por eso que una iglesia, por más chiquita y sana bien constituida, tiene que estar dentro de una membresía, tiene que estar dentro de un gobierno, al cuidado de un pastor que procura de verdad trazar bien la palabra. ¿Por qué? Para que de esa forma Dios trata con esa iglesia, con el pastor, para que le pueda cuidar, le pueda estar protegiendo, le pueda estar guiando, porque Dios trata con ellos. No, que yo no necesito al pastor, o yo no necesito esto. No, porque usted estaría violando algo que Dios dijo. Yo no estoy tratando como que sos parte sos una ovejita mía. Yo puse un pastor y yo te trato con él. Y yo sé cómo a él le guío donde hay pasto y yo le guío. Entonces hay un cabeza que nos representa. En este caso es Jesucristo y nosotros estamos al cuidado nada más de esas ovejas que no son nuestras. Ni siquiera mi propia vida es mía. Pero sí Dios trata con los cabezas, Dios trata con el pastor. ¿Sí? Y yo estoy sujeto a Cristo. Pero todo es así, hay un gobierno, Dios es un Dios de orden. Entonces la membresía, vamos a decir, de cada pacto, depende, vamos a decir, de la cabeza federal, lo que estaba diciendo. Ahora que ya lo expliqué, nacimos en pecado, ¿por qué? Porque Adán es que nuestra cabeza federal, los que nos representó, las cosas salieron mal, él violó el pacto, el acuerdo, y nos hizo, más y no solo, ya vimos el pacto, como esto, el pecado original, no solamente los de él, sino que los nuestros. Y somos deudores. Por eso que la paga del pecado es la muerte y la condenación y el infierno. ¿Sí? Esos son los que pertenecen a la cabeza federal del Señor, de Adán. Son miembros de qué? Del pacto de obras. Porque pertenecemos a Adán. Ahora hay otro pacto que es el pacto de gracia, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo. Somos miembros de este pacto, vamos a decir, creímos en Él, ¿sí? Ahora, escuchen, esto yo sé que lo saben, pero el cabeza federal, Adán, logró algo, nos hizo deudores a nosotros, para no cumplir. Ya vimos que vimos la definición del pacto, las sanciones que cayeron sobre él y nos hizo acreedores a nosotros también de eso. Claro.
Pero ahora hay otro cabeza representativo que es el Señor Jesucristo. Ciertas cosas que en acuerdo, que acá no aparece, por lo menos acá no aparece el pacto, creo, intratrinitario, o pacto de redención. Dios le promete, si él logra algo, si él es obediente hasta la muerte, él le va a dar un pueblo a él. Todo lo que logre su hijo, dice, tu pueblo, yo bendeciré a las naciones. Pero si tú lo cumples, lo vas a cumplir, yo voy a cumplir, dijo el hijo. Voy a ir. Solo que el hijo puede hacerlo, a diferencia de nuestro amado apóstol Pedro, que no Entonces ahí pudo. entra, Dijo, no lo haré, dijo Pedro, y no pudo. Ninguno podemos. ahí entra ya la doble imputación. La doble imputación, 2 Corintios 5:21, así que a él nuestros pecados, nuestras deudas, si quiere, sí se le pasan. Las deudas que nos dejó Adán y las de nosotros Se las pasan a él. se las pasamos a Cristo. Uh-huh. Y Cristo nos pasa de su redención, de su santidad, de su... Es así, él es cabeza como el marido de la iglesia. Todos los pecados, como lo decían los puritanos, todos los pecados de su esposa, él los tiene que cargar. Uh-huh. Si vos la querés, dice el enemigo, bueno, tiene todo esto. Y entonces él tiene que morir, él, para perdonar eso. O sea, es un amor que él tiene que llevar, tiene que cargar. O sea, en la cruz, para que la iglesia, su esposa, sea perdonada. Eso es lo que hace Cristo. La mujer le pasa todas las cosas a él. Y él tiene que llevar eso. Y todo lo que él tiene, lo que ha logrado, se lo tiene que pasar. Y sigue ahora todavía no solo justificando, sino que el cabeza, o sea, Señor Jesucristo, por medio, vamos a decir, bienaventurados los que tienen cabeza que sean cristianos. Ese hombre tiene una tarea que es santificar a la esposa todavía. ¿Por qué? Porque él está unido a Cristo y él tiene que santificar. Por eso, varón, le digo lo mismo. Si usted no busca de Cristo, usted no se santifica, usted no se aparta y anda jejeje por ahí, usted primero y no se va a santificar. Es muy posible que si usted no es cristiano, su esposa es cristiana, se va a salvar, pero la va a esforzar a ella que estudie, se prepare. Va a haber un desorden dentro, por eso que hay un orden en el matrimonio. Uh-huh. Entonces, él le pasa todavía, vamos a decir, eso a la iglesia. Se pueden tener los beneficios, las bendiciones a la iglesia. ¿Sí? Es eso, pero hay una santificación progresiva, ustedes saben, ¿no? Uh-huh. Entonces, Cabeza Federal cumplió las condiciones y ganó el premio para su pueblo, vida eterna. ¿Sí? O sea, cuando el Señor resucita, Él nos da, vamos a decir, esa vida eterna a nosotros. Y nosotros somos los recipientes de esa, vamos a decir, de las promesas o los vasos. ¿Sí? Entonces, todo dependía, vamos a decir, de qué, del Cabeza Federal o del individuo. Entonces, bueno, hasta acá. Entonces vimos, para concluir, ¿qué vimos? Hemos estudiado la definición de un pacto, que es un compromiso sancionado. Estudiamos el material y la forma de un pacto, que hay pacto de obra, hasta saber hasta ahora, porque no entró el otro, el trinitario, y el pacto de gracia. Y estudiamos la importancia que tienen los cabezas federales en esos pactos. Tienen una gran importancia porque son representantes. ¿Sí? Nosotros no podemos lograr nada, nosotros estamos sí o sí unidos. Es como digo, yo quiero lograr algo, el dedo. No, estoy unido a la cabeza. Si yo me conduzco mal como cabeza, bueno, en la motito, me meto en un lugar y todo mi cuerpo se va a caer y va a recibir un tremendo, como dicen en su país, totazo, golpe. Uh-huh. ¿Por qué? Porque no dirigí bien como cabeza todo lo que llevo en mi cuerpo. Es importante. Entonces es importante, Dios trata con los cabezas. Bueno, vamos a cerrar, que espero que se haya entendido por lo menos la definición de lo que es un pacto. ¿Sí? Hay otras definiciones más, hay muchos libros acá en la biblioteca para seguir. Es un gran material que a mí me gustaría ahondar, pero uno tiene que preparar sermones, tiene que muchas cosas y a veces va por arriba. Así que bueno, vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque pudimos estudiar la definición de un pacto, Señor. Ese acuerdo que usted hizo, aunque no eran iguales, Señor, entró en un acuerdo con el hombre, Señor. La distancia es tan grande, Señor, que usted descendió ahora, Señor, se encarnó por Señor Jesucristo, Señor, fue nuestro cabeza federal, Señor, y nos representó a nosotros, Señor, llevó la carga, Señor, la maldición de la ley, Señor, cumplió una vida de obediencia. Le pedimos, Señor, que
que muchas personas puedan entrar en esto, consideren, Señor, cuál bendición estar en este nuevo pacto, en el pacto, Señor, de gracia, Señor, por medio de Jesucristo, todo lo que Él logró. No fue así, creo, ya está. Él vivió una vida de obediencia, vida de sufrir por nosotros. Y ahora si estamos en Cristo, la vida de Cristo se debe reflejar en nosotros en este mundo. No puede ser que el mundo andemos bien con el mundo y digamos que somos parte del cuerpo de Cristo y de la cabeza, y Cristo la cabeza es santa y el cuerpo anda por ahí. Eso no puede ser así. Entonces, Señor, que muchos puedan entrar, meditar en esto, Señor, y que vean las bendiciones de verdad que tienen. No puede ser que la cabeza está limpia y todo el cuerpo esté sucio, chiquero. Eso no es así, Señor. Entonces, que es así que puedan entender, Señor. Y le agradecemos, Señor, por estos pequeños estudios que tenemos, aunque parecen pequeños, pero son grandes, Señor, los martes, Señor. Le agradecemos esto y como siempre decimos amén y amén. Amén. Gracias por el estudio, pastor. Gracias a Dios.